Así que, como por el delito de uno vino la condenación a toda la humanidad, de la misma manera por la justicia de uno vino a toda la humanidad la justificación que produce vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. La ley pues se introdujo para que el pecado creciese, pero cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia crezca? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos sido bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo somos sepultados juntamente con él en su muerte, para que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos sido plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, como ha resucitado de los muertos, ya no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Cuando murió, al pecado murió una vez y para siempre, pero ahora que vive, para Dios vive. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, que el pecado no reine en vuestro cuerpo mortal para obedecerlo en sus malos deseos. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado ya no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿O no sabéis que cuando os ofrecéis vosotros mismos a alguien como siervo para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea como siervos del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais siervos del pecado, habéis obedecido de corazón al modelo de enseñanza que os transmitieron. Y una vez liberados del pecado, llegasteis a ser siervos de la justicia. En términos humanos, por la debilidad de vuestra naturaleza humana, os digo esto. Del mismo modo que para practicar la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la maldad, así ahora para vivir en santidad presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque su fin es muerte. Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buenos días, hermanos. He leído en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, desde el versículo 18, y he leído todo el capítulo 6, desde el 1 hasta el 23. No hace muchos domingos, en la clase de escuela dominical, uno de los alumnos me preguntó lo siguiente: ¿es justo que por el pecado de Adán y de Eva acarreemos una naturaleza pecadora y sus consecuencias? Después de pensarlo, reflexioné que desde un punto de vista humano la respuesta es que no es justo. No es justo, no parece justo que por culpa de Adán y de Eva tengamos una naturaleza pecadora. Pero a la par que me surgió esa pregunta, me surge a mí una paralela y en el mismo sentido. ¿Es justo que por culpa de todos, de cada uno de nosotros, muera alguien
que no tiene culpa? De igual manera, y desde un punto de vista humano, no es justo que nadie muera por culpa de todos. Es injusto. El mundo tiene una percepción extraviada o distorsionada de la justicia de Dios. Hay quienes piensan que Dios es un Dios injusto y para ello argumentan que Dios es injusto porque permite que los niños, personas inocentes, mueran de hambre, de sed, de enfermedades. O que Dios es injusto porque permite la guerra donde sufre tanta gente y donde muere tanta gente también inocente. Y ven a un Dios injusto en ello. Por otro lado están los que piensan que Dios es un Dios justo, de una manera un poco a nivel de una justicia humana, y hablan de justicia divina. Por ejemplo, cuando ven a alguien malo padecer o ser perseguido o morir, ¿no? Sin embargo, no tiene nada que ver con la justicia que plantea la palabra de Dios. En el pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo se dedica un poco a desarrollar y a relatar cuál es nuestra condición como ser humano, nuestra naturaleza caída, pecadora, y el origen de nuestra naturaleza pecadora. Pero también revela el plan de Dios para nosotros y cómo lo hizo efectivo en la persona de Jesucristo. Todo esto lo relata en el capítulo 5 de Romanos. El apóstol Pablo no se detiene a hacer una evaluación o hacer un análisis o a discernir si es justo o no es justo. Pero es curioso que aunque no habla de justicia o injusticia, pero sí nos presenta una justicia extraordinaria, la justicia de Dios. Y Pablo revela que todo lo que tiene que ver con el hombre se desenvuelve no desde una perspectiva de una justicia humana, sino de la perspectiva de Dios y de la perspectiva de su justicia. Pero llega un poco más allá, porque no solo Pablo nos revela en la historia de la humanidad cómo Dios aplica su justicia, sino una palabra que parece incompatible con la justicia, la palabra gracia. Pero no solo nos revela la palabra gracia y el hecho de la gracia de Dios que obra para nuestra salvación, sino que Pablo dice que respecto al pecado que abunda en el mundo, que abunda en la humanidad, dice el apóstol Pablo que sobreabunda la gracia de Cristo y sobreabunda de tal manera que hace posible que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Ahora, en el capítulo 6, y después de haber hecho esta presentación, Pablo nos advierte que podemos tener la tentación de confiar que como ya estamos bajo la gracia, podemos vivir una vida, digamos que de espaldas a Dios, desobedeciendo a Dios. Recuerden que ya he comentado que el pecar es desobedecer a Dios. Y Pablo nos advierte con la tentación de pensar que como estamos viviendo bajo la gracia, bajo el amor de Dios, nos podemos permitir el hacer lo que nos venga en gana. Por eso se pregunta en el versículo 1 y en el versículo 15 del capítulo 6 estas siguientes preguntas. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? El apóstol Pablo dice, bueno, si realmente Dios es tan bueno y tiene tanta gracia a nosotros y es capaz de alcanzarnos y de perdonarnos, entonces casi puedo seguir pecando. El versículo 15 hace una pregunta similar. ¿Pecaremos bajo la ley? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Podemos pecar porque ya la ley no nos condena? ¿Podemos pecar porque ya sabemos que la gracia de Cristo nos ha alcanzado? Esa es la pregunta que el apóstol Pablo, las preguntas que el apóstol Pablo se está haciendo.
Y realmente cuando pienso en mi vida y cuando veo la vida de otros creyentes, me hago esta misma pregunta. ¿Hemos llegado a entender exactamente cómo es esa gracia de Dios? Ya comenté en el pasaje, en la reflexión de hace varias semanas, que hay un autor, teólogo cristiano, que habla de la gracia barata, en la que hemos convertido la gracia de Cristo. Una gracia que parece que a Cristo no le costó nada. Pablo nos advierte contra la tentación de pensar que podemos vivir de una manera libertina, por decirlo de alguna manera, de vivir de una manera en la cual no tengamos en cuenta que estamos realmente desobedeciendo a Dios. Pablo se pregunta en el versículo del capítulo 6, ¿cómo vamos a vivir en el pecado si hemos muerto al pecado? Si Cristo murió por nosotros y le hemos dicho sí al Señor, le hemos dicho que queremos vivir una vida de acuerdo a sus planes y sus propósitos, que queremos obedecerle, ¿cómo vamos a seguir pecando? Que es desobedecer, que es lo contrario a lo que Dios quiere. Así que en los siguientes versículos del capítulo 6, el apóstol Pablo va a intentar darnos algunas pautas, darnos algunas ideas de cómo debe ser nuestra vida para vivir una vida que le agrada al Señor, una vida de obediencia, una vida para no pecar, ¿no? Y lo primero que nos dice Pablo en el versículo 11 es que debemos considerarnos muertos al pecado. ¿Quién es una persona muerta? Una persona muerta es una persona que no tiene vida, inerte. No piensa, no hace nada, no tiene vida. Eso es una persona muerta. Pues Pablo dice que así debemos ser respecto al pecado. No hay nada que nos mueva hacia el pecado. El pecado no tiene nada que ver con nosotros. Eso es lo que dice Pablo. El pecado no existe en nosotros vida para el pecado. Por el contrario, Pablo dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Qué significa? Que todo lo que somos, nuestro ser, todo lo que tenemos, lo que pensamos, debe estar enfocado a agradar al Señor, a vivir para Dios. Ya con estas dos ideas tenemos para mucha reflexión y es un gran reto en nuestra vida. Pero Pablo todavía tiene unas cuantas cosas más que decirnos. Luego en el versículo 12, en el siguiente versículo dice, no reine en vosotros, en vuestros cuerpos, el pecado. En los últimos meses y en los meses que vienen estamos trabajando el tema del reino de Dios, que es justo lo contrario del reino del pecado. Es curioso, ¿verdad? Pero nosotros pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos, al reino de la obediencia a Dios. Pablo dice, no reine el pecado en vosotros. Y da un paso más, pero no solo dice que no reine, que no gobierne el pecado en nuestra vida, que no sea lo natural, que no sea lo habitual, que no sea la forma en que nos manejamos el pecado en nuestras vidas, sino que también dice que ni siquiera presentemos nuestros miembros, o sea que nuestra vista, nuestro oído, nuestro gusto, nuestro tacto, nuestro olfato, nuestro pensamiento, nuestras actitudes, nuestra lengua, nada esté predispuesto, que no lo adelantemos a la tentación para pecar. Sino que nos plantea lo contrario, sino que nosotros mismos enteros, íntegros, nos presentemos vivos en medio de todos los que no conocen al Señor, para servir al Señor y que nuestros miembros, cada uno de nuestros miembros, lo mismo que he dicho antes, nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros brazos, todo lo que somos, lo presentemos, dice el apóstol Pablo en el versículo 13, como instrumento de justicia, de esa justicia que es del reino de Dios, esa justicia que es de Dios mismo, no es la justicia del mundo, no es la justicia humana, es la justicia
que Dios mismo ejerció hacia nosotros a través de su gracia y a través de la obra de Cristo. Y acaba diciendo en el capítulo 6, o acaba animándonos a dos cosas más. El versículo 22 dice, busquemos la santidad. Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es la santidad, el ser santo, el ser ciudadanos del reino, el ser hijos de Dios viviendo en lo que le agrada. Y por último, dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque nuestra meta no es este mundo, nuestra meta es la vida eterna. Eso es lo que dice el final del versículo 22, porque tenemos como fin la vida eterna. Cuando en nuestra vida nuestra meta no es este mundo, cuando en nuestra vida cada día procuramos ir mirando más al Señor, todo este mundo, todo lo que hay en este mundo cambiará y tendrá otro sentido. Y entonces tenderemos a desear y anhelar agradar más al Señor. Cuando miramos al Señor, cuando admiramos a las promesas que tenemos de vida eterna, estaremos animándonos y reforzando nuestro deseo de agradar al Señor. Así que les planteo la pregunta del versículo 2 de Romanos 6. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado si hemos muerto al pecado? Así que les animo y me animo a mí a trabajar en nuestra vida el deseo de obedecer. Obedecer al Señor significa desear agradarle, y desear y obedecer al Señor implica el no pecar. Es una lucha, es una tarea ardua en la que todos estamos inmersos y tenemos nuestras victorias y nuestras derrotas. Pero el apóstol Pablo nos anima a que vivamos como vivos de entre los muertos, que vivamos agradando al Señor y pensemos que no podemos pecar para que la gracia abunde. Si la gracia abunda y ya está abundando en nuestra vida, debemos vivir una vida de santidad. Pues que el Señor nos ayude en esta semana a vivir esa santidad y ese deseo de obedecer al Señor. Hasta otro día.